el fin de semana, cuando usted tenga un tiempo, encuentre un ratito la siesta quizás, cuando tenga un ratito libre en casa, porque como todos los miércoles entonces traemos una recomendación de cine para que usted pueda incursionar en algunos títulos que consideramos que son recomendables, ¿no es cierto? No, sí, totalmente, y tenía necesidad de hablar un poco de esta película, que bueno, vamos a hablar muy brevemente, pero... Metele nomás. Bueno, cuando se habla de la historia médica de la Argentina, generalmente, bueno, se hablan de algunos nombres como el Gran Favaloro, sí, como otras personalidades por el estilo. Muy poca es la gente que se acuerda alguna vez de este médico, también este ejemplo de ética, de dedicación a la gente, que fue en su momento el doctor Salvador Massa. Bien. No es muy recordado. Bueno, este señor, básicamente, para que lo sepa un poco la gente, una pequeña reseña histórica. Sí. Fue un hombre muy esencial en lo que fue la investigación y el avance en muchos conocimientos en la lucha contra esta enfermedad vigente a día de hoy, que es el mal de Chagas. El doctor Massa fue contemporáneo justamente del doctor Chagas, aquel que descubrió el síndrome, aquel que descubrió la enfermedad. Y el señor Salvador Massa básicamente fue un hombre, más que un médico, fue un hombre muy de armas tomar. Un hombre que dedicó muchos años de su vida a la investigación dentro de lo que era el campo. O sea, el tipo no toleraba mucho lo que eran los tecnicismos, la metodología científica, la metodología universitaria, que sí, miraba de lejos a la gente, y lo que él tuvo la necesidad fue de solicitar un presupuesto para la construcción de un centro de investigación cerca de la zona Puyana, y poder investigar más acerca, más a fondo, digamos, cuál era la situación de los peones de campo, de las comunidades rurales, que era donde se daba el verdadero azote del mal de Chagas. De este mal de Chagas, claro. Y lo que sucedió es que, bueno, este señor Salvador Massa básicamente llevó a cabo dedicó años y muchísimos años de su vida básicamente a tratar de investigarla, y él y un grupo de médicos jóvenes, entre ellos su propia esposa, y básicamente, bueno, esa fue la historia. Y esta película del año 95, con el protagónico de Miguel Ángel Solá en el papel de Salvador Massa, sí, y con Pastora Vega en el papel de su esposa, se dedicó a la investigación del mal de Chagas, con muchas dificultades, lo que significó no disponer de fondos, no disponer de un apoyo real de la comunidad científica argentina. ¿Cuánta falta hacen hoy? Se me viene a la reflexión, ¿no? ¿Cuánta falta hacen hoy médicos como estos, ¿no? Bueno, sí, justamente Salvador Massa, un hombre que tristemente no es muy recordado en lo que son las efemérides, pero que es fundamental, y que menos mal que esta cinta vino a traer su memoria de regreso. Película que fue casi un compromiso personal y social de este director Juan Bautista Estañaro, que si el apellido se te hace medio familiar es porque este señor fue nada más y nada menos que el padre del señor Bruno Estañaro, quien es el creador de, recordemos, una serie mítica que fue nada más y nada menos que Ocupas. ¿Qué pasa? Bueno, Bruno Estañaro estableció muchísimas veces, digamos, que él heredó desde muy chico un cierto compromiso social, porque justamente buena parte de la filmografía del propio Juan Bautista Estañaro tiene mucho que ver con rescatar historias que tienen que ver justamente con esto, con personajes que es como que lucharon desde lo quijotesco, contra las trabas, contra la burocracia, contra los grandes males sociales de la Argentina. Y por ejemplo, claro, la película narra mucho el periplo del doctor Massa para intentar generar conciencia y también intentar generar condiciones de vida mejores justamente para la gente, para la población rural que estaba sufriendo mucho esta enfermedad. Y una razón por la cual recibió muchísimas críticas el doctor Massa fue porque justamente hizo visible algo que justamente las grandes familias dueñas, los grandes terratenientes de la Argentina no querían que se viera. Era el hecho de las pobrísimas
lamentables y desastrosas condiciones humanitarias en las que vivían los peones de campo. Ajá. Las familias que básicamente vivían a la sombra, al satélite, digamos, de los grandes dueños de tierras. Y él planteó, entre otras cosas, justamente que los rudimentarios de las construcciones, digamos, de las viviendas de estas familias, justamente permitía la proliferación del insecto. Ajá. Claro. Y claro, la poca asepsia, la mala alimentación, entre otras cosas, fue lo que justamente hizo del mal de Chagas un mal grave. Otra cosa que también muestra la película, que fue muy, muy necesario que se visualizara de alguna manera, fue también el hecho de que tanto el propio Massa como muchísimos de los médicos que lo acompañaron a lo largo de los años tuvieron problemas de salud justamente por exponerse físicamente a las condiciones de vida en las que vivía buena parte de esta población, esta gente a la cual ellos intentaban ayudar. Esto sucedía en todo el norte argentino, ¿no? Sí, esto sucedió, bueno, en buena parte, digamos, de la zona, sí, de la zona puyana, norte argentino, pero también, bueno, fue también muy necesario. Fue, digamos, fue un parteaguas, digamos, la acción del doctor Massa. Fue un parteaguas muy necesario justamente para poder cambiar la cabeza a buena parte de la gente. Y también, digamos, de la situación que se estaba viviendo en aquel momento en la República Argentina, que a día de hoy es como que la voz de Massa sigue siendo una de esas voces que en su momento fue tremendamente incómoda. Porque más allá de la cuestión política establecía una cuestión, la situación social del pueblo y cómo eso incide en la cuestión sanitaria. Uh-huh. Y justamente, bueno, de ahí viene esta película que digamos que es del año 95, que es bastante recordada en su momento, que a día de hoy es muy recordada por muchos críticos porque es una película que logra captar mucho eso, la lucha, un poco esta cuestión, digamos, de la pelea que dio Salvador Massa y los médicos que se unieron a él para intentar justamente cambiar un poco la manera en la que se veía la medicina y justamente darse cuenta de que la medicina, entre otras cosas, no debería ser, digamos, un campo frío, deshumanizado, en el que no se piensa en el bienestar de la gente, sino todo lo contrario, digamos, un lugar desde donde pensar lo social. Claramente hoy estaría totalmente en contra de este paradigma que se viene perfilando de una medicina hacia la inteligencia artificial y hacia la distancia cada vez más acentuada entre el paciente y el médico, el profesional. Habría que pensar mucho eso, sí. Yo creo que un tipo como Massa, que imagínate, abandonó todas las comodidades de la Universidad de Buenos Aires para poder moverse a una zona rural, uh-huh, a ir a tratar los focos de la infección, demuestra un poco la actitud, el comportamiento, el compromiso de este hombre. Un hombre que, entre otras cosas, también en la propia película dijo una frase de la vida real que expresó este señor: acá hay demasiados generales y pocos soldados. Y él planteaba eso, que en la medicina, en la lucha por la salud, a veces había que ser más soldado que general. Había que pensar más a estar ahí, al día a día, al lado de la gente. Claro, meter más los pies en el barro, digamos, estar... Y creo que sí, creo que esa es la razón por la cual con los años, con el paso del tiempo, el recuerdo de Salvador Massa se convierte, digamos, en un faro, en una guía para muchísima gente que se mete en el rubro de la medicina. Y por ahí, bueno, agradecer un poco la presencia de este gran hombre que, entre otras cosas, justamente ayudó a generar una conciencia diferente y a pensar un poco la medicina como algo. Un hombre que literalmente sacrificó su propia vida, porque él, lo mismo que el doctor Chagas y lo mismo que buena parte de los médicos que lo acompañaron durante años, todos murieron por causas relacionadas al mal de Chagas. Claro, una entrega total, ¿no? De humanidad. Y absoluta. Casas de Fuego, entonces. Casas de Fuego del año 1995 del director Juan Bautista Estañaro. Bien, me llama... la puedan disfrutar, está perfectamente libre y disponible en esta plataforma hermosa llamada YouTube. En la que tenemos canal, le recordamos a la gente. Sí, síganos. ¿Te acordás cómo era? Sí, Agenda 7. Bien, ahí está. Nos encontramos. Ahí vamos subiendo el contenido. Con respecto